Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de comportamiento ético. Clase número 12 de comportamiento ético, estilos de la comunicación. Antes de dar inicio a la clase de hoy, vamos a hacer una introducción sobre la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. Desde siempre, el hombre ha hecho uso de la comunicación con sus semejantes o con los animales. Ahora más que nunca es un factor decisivo para la mejor vinculación humana y para el mayor entendimiento entre los hombres. Fácil es notar la importancia de la comunicación en nuestros días, con solo imaginarnos si no existiera la comunicación entre los hombres que viven en la comunidad, pueblo o país, entre los hombres que viven en diferentes países, continentes, entre el hombre y Dios. El mundo sería un desastre, un atraso en todos los aspectos culturales, educativos, cívicos, económicos, políticos, social, tecnológicos. De allí que por su importancia se perfeccionan los medios de comunicación entre los hombres. Prueba de ello tenemos el teléfono, el telégrafo, fax, internet, cable, radio, televisión, periódicos, libros, cartas y otras formas de comunicación que han existido desde épocas remotas hasta la actualidad. Sin la comunicación, el hombre se convertiría en un ser aislado de los demás, en un ente ajeno al progreso y adelanto que los lleve a una vida mejor. ¿Qué es la comunicación? Definición de comunicación. Es el proceso por medio del cual se transmite significados de una persona a otra, o puede ser todo mensaje que se intercambia entre los seres inteligentes con algún propósito o fin interesado o espontáneo. Para que exista la comunicación, deben de existir elementos básicos, los cuales son el emisor, es decir, el que transmite el mensaje o el hablante, el receptor, el que recibe el mensaje o el oyente, el mensaje, es decir, lo que queremos decir, el medio o canal, es decir, cómo transmitimos el mensaje. Puede ser mediante una televisión, radio, en forma oral, escrita, etc. El código, es decir, el idioma que utilizamos, español, inglés, francés, etc. Y el referente viene a ser el lugar donde se realiza el acto de la comunicación. Clases de comunicación. Tenemos la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Comunicación lingüística es aquella que usamos para poder comunicarnos y puede ser la oral, es decir, utilizamos la comunicación oral en los debates, en los diálogos, en las conversaciones. Y la comunicación escrita es aquella que utilizamos con la escritura, en los libros, en los textos. Comunicación no lingüística. Utilizamos la comunicación no lingüística a través de los sentidos.
es decir, la visual, cuando utilizamos la vista, cuando observamos el semáforo, las señales de tránsito. La auditiva, cuando escuchamos el silbato en el estadio, en un campo deportivo, el teléfono. Las táctiles, es decir, cuando utilizamos, ¿no?, las manos, un abrazo, un apretón de manos. Las olfativas, cuando olemos los olores, por ejemplo, de las comidas, ¿no? Las gustativas, cuando degustamos las frutas, las comidas, el dulce, el salado. A través de los órganos sensoriales, nosotros podemos también comunicarnos de esta manera. Veamos ahora cuáles son aquellos estilos de la comunicación que utilizan las personas para poder transmitir sus mensajes. La mente humana es compleja y esto es debido, entre otras cosas, a que la comunicación con los demás nos permite aprender todo tipo de conceptos e ideas acerca del entorno. Sin esta capacidad, no solo seríamos islas desiertas desde el punto de vista psicológico, sino que ni siquiera podríamos pensar al no disponer del lenguaje. A pesar de esto, el hecho de que viviendo en sociedad aprendemos a expresarnos no significa que siempre lo hagamos bien. Por eso es bueno conocer los estilos de comunicación. Estos estilos de comunicación dependen, entre otras cosas, de las actitudes y elementos de habilidades sociales que utilizamos para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y estados emocionales o sentimientos. Existen 4 estilos básicos de la comunicación. Las personas cuando se comunican utilizan estos estilos básicos, que viene a ser el pasivo, el agresivo, el pasivo-agresivo y el asertivo. Veamos pues cada uno de ellos a continuación. El pasivo. Este es un estilo de comunicación basado en la inhibición de estos pensamientos y sentimientos que en situaciones normales podrían ser expresadas, pero las personas pasivas no pueden expresar sus sentimientos, pensamientos, ¿no? Es aquel estilo propio de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos u ofender a otras personas. Son muy tímidos para expresar y se aíslan de las demás personas y quieren vivir en forma aislada, tímida y con miedos a expresar lo que piensan, sienten y desean. La agresividad. Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la pasividad y se caracteriza por la sobrevaluación de las opiniones y sentimientos personales, odiando o incluso despreciando a los demás en sus opiniones. Es totalmente ofensivo, agresivo, llegando a los gritos y hasta los insultos, ¿no? La persona agresiva piensa que tiene la razón y gritando y maltratando a los demás, piensa que puede imponer sus ideas. Este estilo es algo negativo para poder relacionarnos con nuestros semejantes. Pasivo-agresivo. Consiste en evitar el conflicto mediante la discreción,
el silencio, evitando las situaciones que pueden resultarles incómodas o enfrentarse a los demás con excusas, falsos olvidos o retrasos, entre otros medios. Se hace la que no ve, la que no escucha, la que no siente. No se asumen las necesidades de hacer para prevalecer sus propios derechos, aunque tampoco se muestra receptivo hacia los de la otra parte. Es decir, son callados, no expresan lo que sienten, eso es pasividad. Y la agresividad es cuando por dentro están que quieren explotar, ¿no? Y acumulan las emociones, lo que ellos quieren decir, y llega un momento en que pueden explotar y esto puede conducir, ¿no?, a acciones negativas. Este es un estilo de comunicación que también debemos de evitarlo. La asertividad es aquel estilo de comunicación abierta a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia que a las propias, parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteado con seguridad y confianza. Lo que quiere, ignorando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia e intentando producir conflictos de forma directa, abierta y honesta. El asertivo habla con claridad, con precisión, lo que desea, lo que piensa, lo que siente, sin insultar, sin agredir, sin menospreciar a los de su entorno, respetando las ideas de los demás, hablando siempre con honestidad, con una seguridad y una confianza, ¿no?, que lo va a caracterizar a las personas que son asertivas. Este estilo de comunicación es el ideal para poder relacionarnos con las demás personas. Ventajas de la comunicación asertiva. La asertividad permite decir lo que uno piensa y actuar haciéndolo lo que considera más apropiado para uno mismo, defendiendo los propios derechos, intereses o necesidades sin agredir u ofender a nadie, ni permitir ser agredido u ofendido, evitando situaciones que causen ansiedad, problemas. La asertividad es una actitud intermedia entre una actitud pasiva y otra actitud agresiva, es el término medio, frente a otras personas que además de reflejarse en el lenguaje hablando, se manifiesta en el lenguaje no verbal, como en la postura corporal, en los demás o gestos del cuerpo, en la expresión facial y en la voz. Una persona asertiva, cuando habla, también lo demuestra en sus gestos, ¿no? Sabe, ¿no?, utilizar bien la expresión facial, los movimientos corporales. La persona asertiva suele ser tolerante con los demás, acepta los errores que comete, propone soluciones factibles sin ira, se encuentra seguro de sí mismo, de lo que piensa, siente y desea, se encuentra muy seguro de él. Frena pacíficamente a las personas que atacan verbalmente, pacifica, impide que seamos manipulados por los demás. Una persona asertiva no va a ser manipulada por otras personas, va a hacer respetar sus ideas. Aumenta nuestra autoestima. El ser asertivo va a aumentar la autoestima de aquella persona, ¿no? Si se va a sentir seguro de sí mismo, valora y respeta a los demás recíprocamente, no maltrata, no humilla y respeta los derechos de los demás y deja participar, ¿no?, con sus opiniones.
Entonces, de esta manera hemos visto cuáles son los estilos de comunicación y cuál es el más ideal, el ser asertivo. Practiquemos este estilo de comunicación, estudiantes, y tendremos unas buenas relaciones laborales en nuestro entorno de trabajo, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de amigos. Gracias por su atención. A continuación, resuelvan la práctica de comportamiento ético número 12. Licenciada María Injante Palomino.